grandes. Abierto al público. Búnker civil. Refugio civil antiaéreo. Segundo piso. Sí. La flecha indica en esta dirección. Las 3 torres antiaéreas se convirtieron en verdaderos bastiones para todo Berlín. Cada una de ellas estaba diseñada para albergar a 11.000 civiles. Incluso una tenía un hospital y otra almacenaba las grandes obras de arte de la ciudad, incluyendo el busto de Nefertiti de 3.000 años de antigüedad. Günther Schubel, que entonces tenía 4 años, se refugió junto con su familia en esta fortaleza inexpugnable. Era como un castillo con mucha gente corriendo de un lado para otro. Me encantaba. Por las noches cerrábamos las ventanas. Me sentía a salvo. Me acuerdo de que dormíamos en literas de 3 camas. Hacia el final de la guerra, el territorio de Berlín fue atacado por 2.000 bombarderos aliados. La ciudad fue asediada 90 veces en los últimos 60 días. Las torres permanecieron intactas, pero había un problema. Al concentrarse tantos hombres en el frente, los nazis tuvieron que reclutar a niños en los colegios para defender la ciudad. Con tan solo 15 años, Joachim Karau y otros compañeros de clase fueron reclutados para lanzar proyectiles desde la torre antiaérea. En 1944 me reclutaron a mí y a toda mi clase para ayudar en la torre. Nos enseñaron a usar los reflectores y después nos entrenaron para ayudar con los cañones triples. A lo largo de marzo de 1945, las bombas no dejaron de caer de día y de noche. Entonces, a mediados de abril, el Ejército Rojo empezó a asediar las afueras de Berlín. 6.000 tanques, 2,5 millones de hombres. El cumpleaños de Hitler, el 20 de abril, se caracterizó por un notable ataque aéreo. A continuación, una extraña calma se apoderó de la ciudad. Los berlineses que se refugiaban bajo tierra, como Waltraud Susmilch, recuerdan aquel silencio sepulcral. Fue lo que ellos llamaron una pausa en la batalla. No sabía qué significaba, pero los soldados dijeron que era la calma antes de la tormenta. Así que nos quedamos allí, esperando. Al día siguiente se desencadenó un verdadero infierno. Los soviéticos lanzando sobre la ciudad la concentración de artillería más grande de la historia. No se hizo ningún aviso oficial, nada en absoluto. Veías los misiles volar por encima de tu cabeza. Notabas su sombra. Es indescriptible. Así. El cerebro te echaba humo. Yo creía que mi cerebro estaba ardiendo por culpa de aquel sonido. Nunca había oído un ruido como aquel. Los fusiles se distribuían a lo largo de todo el frente con 2 metros de separación, y la lluvia de disparos creó unas ondas expansivas de tal intensidad que los soldados rusos tenían que luchar con la boca abierta para que no se les rompieran los tímpanos. En los 10 días que el ejército soviético pasó luchando por apoderarse de Berlín, descargó un total de 1,8 millones de obuses sobre la ciudad. Es decir, más que todas las bombas arrojadas sobre Berlín por las fuerzas británicas y estadounidenses. La gente se resguardaba en cualquier refugio que encontraba. En la torre de Humboldt se escondían 30.000 ciudadanos. Los últimos días de la guerra, los pasillos estaban llenos de gente. Y eso complicaba nuestro trabajo. Teníamos que sortear a muchos civiles y a muchos soldados que dormían en los pisos superiores. La torre dificultó la entrada de los rusos en el centro de la ciudad, así que estos dispararon sin compasión. Habían puesto pequeños refuerzos de cemento y las paredes alrededor de las ventanas se vinieron abajo. Nos reíamos al pensar que los arquitectos nunca se habían imaginado que un día atacarían aquel búnker desde la superficie. La torre replegó sus armas y apuntó hacia los tanques. Entonces se inició un asedio con tintes medievales.
Todavía se pueden ver los restos de aquel enfrentamiento. Sin embargo, las paredes de hormigón armado resistieron el asedio y el ejército ruso tuvo que rodear la torre. Entonces los rusos se adentraron en la ciudad y fueron de casa en casa, de calle en calle. La lucha fue especialmente encarnizada en el sur de Berlín, en Tempelhof, donde el ejército rojo luchó por el control del preciado aeródromo de Hitler. Tempelhof era el aeropuerto estrella de Hitler. Fue un edificio muy importante, uno de los primeros edificios de gran tamaño diseñados por los nazis. Y Adolf Hitler lo convirtió en su proyecto personal. Quería que se convirtiera en el aeropuerto más grande y más bonito del mundo. Todo en él tenía unas dimensiones gigantescas. Era intimidatorio. Estaba diseñado para maravillar a los extranjeros que visitaban el Berlín nazi. Pero también había un deseo de impresionar al público alemán. Hitler no solo quería que su aeropuerto funcionase como aeropuerto, sino que también quería que fuese un estadio aéreo. De hecho, la forma semicircular del aeropuerto responde a la idea de Hitler de construir un estadio aéreo. Hitler planificó todos los años en Tempelhof. El tejado estaba cubierto de bancos con capacidad para más de 100.000 espectadores. Ni siquiera los pilotos se escapaban a la propaganda del régimen. Desde el aire, el aeropuerto tenía el aspecto de un águila nazi. Pero los secretos más inconfesables de Tempelhof no estaban a la vista, sino ocultos bajo una red de 40 kilómetros de túneles subterráneos que esconden un pasado muy oscuro. Tempelhof, el principal aeropuerto de Hitler, aún en funcionamiento 70 años después de su construcción. Desde un principio fue concebido como un aeropuerto civil. Pero en 1940 se vio sorprendido por el inicio de la guerra y pasó a funcionar secretamente como fábrica de producción de material militar aeronáutico. Durante toda la guerra se construyeron en estos hangares los aviones de guerra y los bombarderos. Tempelhof era perfecto para la producción aeronáutica. Bajo tierra se halla un laberinto de túneles que cuentan con agua e incluso con una planta de electricidad. Las investigaciones realizadas por el equipo de la Asociación Mundos Subterráneos de Berlín han desvelado recientemente cómo eran en detalle. Estos túneles se usaron desde los años 30 para las tuberías de la calefacción y para el sistema de electricidad del antiguo aeropuerto de Tempelhof. Pero se dice que en total, entre los 6 niveles, hay 40 kilómetros de túneles. Gracias a la electricidad y al agua corriente, esta fábrica de aviones era completamente autosuficiente en época de guerra. Durante la guerra, este laberinto de túneles también acogió a los trabajadores del aire. Vamos allá. Pasad, chicos. Fijaos bien. Uno de los búnkeres está cubierto de extraños dibujos en las paredes. Acercaos. Es increíble. En la puerta se puede leer que este refugio era para los empleados de la empresa alemana Lufthansa. Era la más importante ya en los años 30. Es la primera vez que veo un búnker con dibujos en tan buen estado. En ellos se muestran escenas divertidas y curiosas sobre la vida en Berlín. Para que la gente que se encontraba en este búnker pensara en otras cosas aparte de la guerra y de las bombas del exterior. Sin embargo, las autoridades no solo protegían a los trabajadores, también se intentaba blindar partes vitales de la fábrica de aviones. Este túnel de trenes también fue construido para llevar a la gente a los espectáculos aéreos organizados por Hitler. Pero al no estar a la vista de los bombarderos enemigos, también fue utilizado para arreglar y reparar aviones militares Focke-Wulf hasta los últimos días de la guerra.
Todavía se puede ver colgando del techo algunas piezas de maquinaria. Aquí, bajo este elevador mecánico, se reparaban los aviones que habían resultado alcanzados durante los enfrentamientos. A continuación, eran trasladados por el túnel y finalmente conducidos hasta la pista desde donde despegaban. Las dimensiones de este túnel eran fundamentales. La anchura de este túnel es de 10,8 metros. La envergadura del avión de guerra alemán Focke-Wulf 190 era de 10,5 metros. Es decir, que solo nos sobran 30 centímetros. Esto significa que las alas del avión solo se podían mover escasos centímetros hacia izquierda y derecha por el túnel. Tempelhof resultó vital para la defensa de la ciudad. Algunos de los últimos aviones utilizados por los nazis fueron construidos o reparados aquí. Sin embargo, esta fábrica de aviones todavía guarda un secreto más oscuro. Un secreto que los arqueólogos berlineses descubrieron por casualidad en el interior de un archivador de la época de la guerra. Encontramos estas cajas de metal a unos 4 kilómetros al sur del aeropuerto de Tempelhof, en un búnker que fabricaba armas y construía piezas para la industria aeronáutica. De empleados, con los nombres y las nacionalidades de cada uno de ellos. No todos habían empezado a trabajar aquí voluntariamente. Hay 12.600 tarjetas. 4.000 de ellas son de trabajadores esclavos. Cuando los nazis asolaron los países que ocuparon, se llevaron todo lo que había de valor, incluida la gente. Las condiciones para los trabajadores esclavos, especialmente los del este, eran muy duras. Muchos de estos trabajadores procedían de Ucrania, que vio cómo 2,5 millones de sus trabajadores eran trasladados a Alemania. Alrededor de 1 millón de ellos no sobrevivió. Uno de aquellos ucranianos llevados a punta de pistola desde Kiev en 1942 fue Olga Wisniewska, que fue obligada a reparar aviones de guerra en Tempelhof cuando solo tenía 17 años. Trabajábamos desde que salía el sol hasta que se ponía. Íbamos a la fábrica todas las mañanas, entregábamos nuestras tarjetas, fichábamos y después del trabajo volvíamos a fichar. Cuando llegaban los aviones teníamos que pintarlos cuidadosamente con brochas. No podíamos respirar porque el aerógrafo contenía acetona para que la pintura se secara más rápido. Aquellos gases hacían que resultara doloroso respirar. Incluso tras el final de la guerra, Tempelhof seguía construyendo aviones las 24 horas del día y era defendido a capa y espada por el ejército alemán. Los soviéticos eran ajenos a la existencia de la fábrica, pero se esforzaron por hacerse con el aeródromo para sus aviones. En medio de todo aquello se encontraban los trabajadores esclavos. Cuando se acercaron nuestros soldados, nos encerraron en un sótano. Nos pasamos 3 días a oscuras, sin comida y sin agua. Y un soldado alemán nos vigilaba continuamente. Una chica consiguió escaparse y reconoció a nuestros soldados en el aeropuerto. Se volvió y gritó: ¡Hurra, chicas! ¡Nuestros soldados están aquí! Aquel soldado alemán le disparó. Tras 2 días de encarnizada batalla, los soviéticos finalmente se hicieron con el control del aeropuerto de Tempelhof. El Ejército Rojo empezó entonces a cargar con fuerza contra el centro de la ciudad. A finales de abril, con los soviéticos a tan solo varias calles de allí, la población aterrorizada se refugió donde podía, en túneles de trenes, áticos, sótanos, búnkeres. Waltraud Susmilch se escondió con su madre y recuerda aquellos sobrecogedores momentos. Aquello parecía una sauna. Igual. El aire estaba húmedo. Apenas se podía respirar. La gente se quitaba la ropa, se quedaba con los brazos y los hombros descubiertos. Y a pesar de todo, seguía sudando. El olor era nauseabundo. En aquella época no existían desodorantes o polvos de talco como hoy.
El olor era terrible. Estaban hacinados. Es posible que en el búnker del zoo se concentraran más de 50.000 personas. En el